tenemos que expresar nuestro sentir cuando hablaba nuestro invitado anterior, que no encontrábamos una respuesta. Un hilo conductor, una cosa así. ¿Qué estamos pasando? Me faltaba un eslabón de esa cadena. Y después de terminar el programa, por lo menos, él desde lontananza por allá nos dijo, el problema es que Radamés Jiménez que está detrás de la otra parte y ahí no hay nada que hacer. Se me olvidó dentro de las instancias poner los que manejan la justicia dominicana. Mi amigo y hermano Radamés. Bien, otro elemento que nos sentimos incómodos y es que alguien que siempre pensamos que debía estar hablando aquí del problema haitiano, porque es un conocedor de ese tema, del problema de la justicia, hoy nos viene a hablar exclusivamente de un caso específico como abogado de la defensa de un senador de San Cristóbal en el caso de Brecht. Le damos la bienvenida con mucho placer y pesar a la vez de que el doctor José Ricardo Taveras es director de Migración, abogado. No hemos tenido la oportunidad de discutir el problema haitiano, pero habrá tiempo. Doctor, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y lo que le puedo decir que ese pesar es culpa suya, porque imagínese usted, yo me voy a negar a una convocatoria. Bueno, no se puede brindar, pero hubiera sido usted sabe que yo soy parte por lo menos un tema bueno de que la Fuerza Nacional Progresista, en la persona suya, ministro de Minerías y director de Migración, tenían medio gobierno ustedes y se fueron. Bueno, el poder no se deja, pero ese no es el tema, doctor Cristino del Castillo. ¿Cuál es la acusación que pesa sobre el doctor Tommy Galán Grullón? Yo creo que debemos darle la oportunidad al señor abogado para que él nos explique cuál es la realidad que hay ahí. Bueno, todos conocemos el tema del caso de Brecht, que está sustentado fundamentalmente casi en todos los casos en tres imputaciones básicas, que son el soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esas fundamentalmente son las imputaciones que se hacen contra el senador Tommy Galán. Ese caso, pues, todos sabemos cómo surge. Nosotros tenemos nuestra propia teoría al respecto. Es un caso que nace en Brasil en el 2008, que en el año 2014 por primera vez las autoridades hacen pública la investigación, porque durante 6 años habían más o menos identificado el problema, pero no habían conseguido las pruebas. Entonces resulta que en el camino, en las negociaciones que se fueron produciendo en Brasil y en Estados Unidos, se afirma, la firma Odebrecht, como parte de las prendas que entregó, informó que en la República Dominicana se había repartido 92 millones de dólares. ¿Eso fue en Estados Unidos o en Brasil? En ambos lugares, porque en Brasil nace la investigación. Esas tres acusaciones pesan sobre el senador, las tres o parte de... No, sobre el senador y un grupo de personas. Sí, pero las tres. Sí, las tres, o sea, las tres imputaciones. Cuando eso ocurre, la investigación avanza y se descubre el mecanismo, como le llaman, mediante el cual el cártel de la construcción en Brasil tenía una serie de acuerdos y manejaba los fondos del Bandes, tuvo acceso a una serie de cosas. Parte de les decía, de las negociaciones con que se resolvió el tema para Marcelo Odebrecht y los ejecutivos de la empresa fue decir lo que hicieron en otros lugares. Eso, ¿por qué pasa en Estados Unidos también? Porque en Estados Unidos Odebrecht cotizaba en la bolsa de valores, cotiza, y fue multada por prácticas desleales de comercio.
Entonces, ahí es donde surge de que en República Dominicana hubo soborno. Como parte de esa negociación de las acciones premiadas que llevaron a la libertad a Marcelo Odebrecht y a los ejecutivos de Odebrecht, está la declaración de República Dominicana. Y hay una declaración específica, que es la declaración del señor Marcos Vasconcelos Cruz, la que especifica que en la República Dominicana mencionó nombres, vamos a decir, por única vez. Y eso obviamente es la base en la que se sustenta la acusación del caso Odebrecht. Ahora, ¿de qué manera menciona los nombres? Sobre la base de decir, por ejemplo, yo no participé de sobornos, nunca participé de una reunión, yo no sabía lo que hacía el señor Rondón, yo sé que se trataba con el senador Galán en el Congreso, pero no puedo afirmar que se le pagaba dinero. Probablemente lo ayudaron en la campaña electoral, que fue candidato en el 2008, 2012 y 2016. Dos de las tres cosas no fueron ciertas porque eran elecciones presidenciales y en ese momento estaban separadas. En fin, sobre la base de yo diría que una declaración que lo único que dice es: yo asumí que el 2% que se le entregaba al señor Rondón podía implicar prácticas ilegales, y entendí que eso podía estar pasando y no asumí las consecuencias. O sea, eso sirvió de base para poner en libertad a Marcelo Odebrecht, a Vasconcelos, que tuvo una prisión domiciliaria, y una serie de personas. O sea, no entregaron nada, y sobre esa nada, entonces la Procuraduría General de la República articula una acusación. Doctor Tavera, para que siga en la misma tónica, nos sentimos bien porque es la primera vez que alguien que viene en defensa de un imputado habla de la defensa del imputado y no comienza a señalar de por qué no perencejo y por qué no sutaneo. Y si usted se ha ido desde el origen del tema hasta el por qué el senador de San Cristóbal no es culpable de lo que se le acusa. Siga. Sí, bueno, pues en definitiva, cuando la Procuraduría recibe los tan esperados documentos de Brasil, se pensaba que ahí se iba a mencionar triangulación de cuentas, depósitos, etcétera, que es lo que todo el mundo estaba esperando. Pero lo que hemos recibido, y entonces sobre esa base, sobre ese documento y una serie de documentos más, es que la Procuraduría hace un acuerdo con Odebrecht. ¿Qué pasa con ese acuerdo? Ese acuerdo sirvió, o todos los acuerdos, los celebrados en Brasil, en Estados Unidos, que implicó una multa, y en la República Dominicana, bueno, los ejecutivos de Odebrecht están en libertad. Odebrecht sigue cotizando en bolsa y sigue habilitada para trabajar en la República Dominicana. Es más, está demandando al Estado Dominicano por 700 millones de dólares. Entonces, ¿qué entregaron a cambio? Una declaración que dice todo cuanto les he dicho. Yo asumí, yo entendí, no puedo afirmar que hubo, yo nunca estuve en ningún tipo de negociación. Ángel nunca daba información sobre sus contactos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la prueba fundamental. En derecho eso se llama una prueba indiciaria. ¿Qué es eso? Un simple dato, una información desde la cual un investigador puede articular una investigación, puede procurar lo que se llaman ya pruebas de corroboración. Ustedes no me van a creer si yo les digo a ustedes con qué la Procuraduría General pretende demostrar en el tribunal, corroborar el dato de que es posible que sobre esa información etérea se haya producido un soborno.
se la puedo decir, un índice del listado de obras que hizo Odebrecht. 15 gacetas judiciales, que son las gacetas en las cuales fueron publicadas las resoluciones mediante las cuales se aprobaron los préstamos del Bandes. Esas son, en esencia, algunas copias de titulares de periódicos en las que aparecen fotos del señor Rondón con personalidades del mundo político y de empresarial, para ellos demostrar que era un hombre sumamente conectado en la República Dominicana. En definitiva, no hay triangulaciones, no hay nada. Pero hay algo más, doctor. Si Odebrecht fue sacada del caso y es la génesis de todo este problema, ¿por qué todo lo otro? Es decir, es como una persona que se acuse de tener un hijo, pero no aparece el hijo, ni tuvo embarazo, ni nada. Entonces, ¿cómo es posible que si se habilitó, no, inclusive no es que no se incluye, es que se habilitó y tiene que seguir trabajando? ¿Por qué todo lo otro no se sobresee? Mire, yo arranqué por ahí, porque hay que ver, es lo que yo le llamo, cuando nos tocó hacer la exposición de la defensa de Tommy en el tribunal, yo dije, vamos a abordar la etiología de los eventos. La etiología del problema. ¿Por qué? Porque tú no puedes analizar este problema sin irte a las raíces del mismo. ¿Para qué sirvieron las delaciones? Yo lo he resumido aquí muy brevemente. Sí. Para que Marcelo Odebrecht y sus ejecutivos estén en libertad. Para que Odebrecht pueda seguir cotizando en bolsa y para que pueda estar habilitada plenamente en la República Dominicana. Ahora, porque, como usted dijo, tengo un muchacho, pero ni aparece el muchacho, ni dice quién es el papá, ni mucho, nada. Ni aparece un médico que diga, yo hice el parto, nada de eso. Entonces, porque con 15 gacetas oficiales, usted puede demostrar algo que no sea el hecho de que lo que se hizo de manera legal. Oye, por ejemplo, Ángel Rondón, yo lo que fui vendedor de Odebrecht, punto. El de Víctor Díaz, yo lo que soy abogado, yo no soy cómplice ni testaferro. Y en este caso, si el origen es Estados Unidos y allá descargaron, habilitaron, en Brasil, donde se hicieron la denuncia. Entonces, se tomó algo de ese proceso para habilitar un grupo de acusaciones aquí dentro de lo que está el senador. Yo lo que pienso es que lo que derivó aquí en un proceso fue, yo diría que el resultado de una instrumentalización de la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Me gustaría decirlo hasta vulgarmente. Sí. Pero eso significa que nosotros fuimos usados. El expediente de Odebrecht fue usado para obtener los resultados que Odebrecht deseaba en Brasil, en Estados Unidos e incluso aquí, sin entregar nada a cambio. Porque Odebrecht no identificó a nadie. Simplemente dijo ahí. Eso se pudo haber negociado. Por eso que usted dice. Yo le voy a decir algo. Porque también hay otra cosa. Ellos asumieron un poquito más. Y es el caso de que me estás diciendo que está sobrevaluado. No, no está sobrevaluado. Tú me debes 700 en vez de 500. Exactamente, pero pero eso en el caso de Punta Catalina, que no está en el proceso. Esa demanda, esa demanda no, porque el proceso es. ¿Y la aprobación de Punta Catalina no es de lo que se acusa el senador? No, ahí no había problema. Ahí no había problema. Ahí no había problema. En las otras obras. Ni en Punta Catalina, ni en la circunvalación de la Romana. O sea, los problemas se paran básicamente en las obras que fueron ejecutadas hasta o más bien comprometidas hasta el 2012. Y en el 2000 que se terminaron de ejecutar en general hasta el 2014. Entonces, ¿cuál es la situación? Como no hay prueba ni hay corroboración de posibilidad de un soborno, se recurre a tratar de subsumir el hecho a través de demostrar un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Porque dice, bueno, como en ese tipo de crímenes no son tan difíciles de probar, hay como una especie de laxitud probatoria, en el sentido, bueno,
Si tú no pruebas el soborno, pero pruebas que la persona se ha enriquecido y no puede sustentar su riqueza, tú tienes la posibilidad de... Pero tampoco porque, por ejemplo, ¿qué fue lo que se publicitó? Que Tommy tenía una red, un entramado societario para ocultar riquezas, de las que se había abrogado a través del soborno. Resulta que el entramado societario son las compañías de los padres de Tommy, en las que Tommy y sus hermanos también tenían acciones, como hacen todos los padres, que generalmente compañías familiares le ponen acciones a los hijos, y él tenía una participación y fue gerente general de una financiera que su papá tenía en San Cristóbal. ¿Y su declaración de bienes coincide con lo que usted dice? Todo está registrado. ¿Y el senador no tiene que hacer votos de pobreza? No, parecería que sí, Antes de que usted siga, tenemos alguna pregunta. Juan. Mire, cuando intervino la jueza Miriam Germán, observó, si no sustentan bien el expediente, posiblemente se va a caer. Eso es lo que está pasando. ¿Usted cree que va a pasar eso? Mire, si ese expediente tiene un resultado que mande, al menos yo no voy a hablar de los demás casos porque yo soy un abogado apoderado, tengo una convicción personal, pero como yo tengo un cliente en ese proceso, me voy a referir al mío. Al cliente. Ese caso, por lo que yo he estado viendo, en el caso que me concierne, no hay forma posible que en base al derecho se pueda someter al senador Tommy Galán. No hay forma, porque no han demostrado el entramado societario fue desmontado. Porque además de que dicen que hay un entramado para ocultar riqueza, pero no llevan un certificado de título, un certificado financiero. No hay prueba de ese entramado. hay nada. Bien. Ni de lavado. Nosotros pudimos establecer absolutamente de dónde procedía cada centavo. Además, los registros públicos de eso. Desde que el senador llegó como diputado en el 2002. Doctor, Lilian, dado que las llamadas delaciones premiadas no han sido ni certificadas, ni sustentadas, ni los testigos pueden venir de Brasil acá, ¿cuál debe ser la íntima convicción del juez? Mira, hay lo que se llama la sanción procesal. El tribunal está en la obligación de sancionar esa investigación, porque es importante que el pueblo dominicano conozca su sistema de procedimiento penal. Son 3 etapas. Tú tienes una etapa que es la investigación, la etapa intermedia, que es la que estamos, donde no existen propiamente acusados, porque la acusación depende de que el juez valide la investigación. Entonces, esta etapa es como una especie de colador, en la cual el juez dice, no, esa investigación no tiene las condiciones para derribar la presunción de inocencia. La rechazo, la anulo, porque es anulable por muchísimas cosas que nosotros podríamos seguir diciendo, es totalmente anulable. Se puede decir que no ha lugar porque la verdad es que no existen pruebas, porque si tú dices, por ejemplo, el senador Galán lavó a través de, como se dijo en la prensa, 181 millones de pesos a través de una compañía de un hermano. Sí, pero tú nunca interrogaste al hermano y le preguntaste de dónde vino ese dinero. Tú tampoco lo sometiste al hermano, pero encima de eso, tú tampoco hiciste ninguna gestión de dónde vino. Y la propia prueba que te dio la superintendencia de banco te dice que tú estás usando los débitos de esa compañía y no los créditos. Pero además de eso, tú no has aportado nada, ningún tipo de gestión que haya dicho qué esfuerzo tú hiciste para ver de dónde venía ese dinero. Nosotros lo hemos aportado y resulta que viene del sector financiero, viene del sector público, viene del sector privado, de emprendimientos propios, liquidado al centavo. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender que si tú no demuestras el soborno y tú tienes una prueba que dice, yo asumí, yo intuí,
tampoco demuestras el enriquecimiento ilícito, porque cuando hablas de entramado, cuando hablas de pitufeo, por ejemplo, le mezcla el dinero del Senado con dinero del senador, y cuando se segmenta el dinero, resulta que el 91% de los ingresos al sistema financiero de la cuenta del senador proceden de sus emolumentos como senador. Que le con su salario. Doctor, si las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht son tan aéreas, ¿no es posible, conforme a las leyes procesales dominicanas, interrogar a los que la produjeron? Uno. Y dos, que puede ser también una respuesta breve, si el senador Tommy Galán tenía unas funciones que le permitían realmente influir en el Congreso, en el Senado de la República, para que se aprobara el contrato a favor de la empresa Odebrecht. Muy interesante. La primera, el juez autorizó al Ministerio Público para que interrogara para lo que se llama la producción de pruebas masivas. Y se le autorizó interrogar prácticamente todos los ejecutivos vinculados de Odebrecht en Brasil. Pero ¿qué pasa? Bueno, es de público conocimiento ya que el Ministerio Público no hizo eso. Él lo desechó. Entonces hoy en día lo que tenemos es una prueba que ya mutilada, porque ya fue demostrado en el tribunal que esa declaración la mandó el Procurador General de Brasil con 26 páginas y llegó con 11. Tenemos además, bueno, pero esa es la verdad, la carta del Procurador dice de tantas páginas, y entonces en el tribunal hay un documento que no llega ni a la mitad. Eso es de público conocimiento. Lo segundo es que la pregunta del siglo, y muy interesante, Cristino, porque Tommy no es el Senado, Tommy es un senador. Desde el año 2000 para acá hay una política de Estado que ha conllevado financiar el déficit del presupuesto. Nosotros hemos estado creciendo económicamente, pero ese crecimiento no es porque estamos generando suficientes impuestos, no. Hay una política de inducir ese crecimiento a través de un financiamiento del presupuesto. Y eso comenzó de manera ininterrumpida en el año 2000. Entre el 2006 y el 2014, que es el periodo de la investigación, el Estado Dominicano ha cogido 37 mil millones de dólares prestados. Entonces, ¿cómo se hace eso? Todo eso se hace en el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad para contratar, para financiar. ¿Qué hace el Senado? En un organigrama inmenso, solamente llega al Congreso para que diga sí o no. Todas esas obras están consignadas en los presupuestos de cada año. Y encima de eso, además de eso, de que es una política que no ha sido exclusiva con Odebrecht, que ha sido con todas las compañías que han interactuado con el Estado Dominicano, que forman parte del financiamiento del presupuesto. Tenemos el hecho de que Tommy es un senador de 11 que integran la Comisión de Hacienda, la misma acusación dice uno de los senadores. Ajá, pero ¿y por qué lo someten a él solo? Porque los resultados que puedan haber en ese expediente son temas que son de la exclusiva competencia de los senadores, del Congreso en general. Bien, doctor, la edificación al público y la edificación al sistema judicial en el proceso de ver, ¿qué sentido tiene en el caso del senador de San Cristóbal? Gracias, doctor, por esa pregunta, porque usted no es muy dado a llevar casos de justicia a los medios. No, yo no se estila que uno esté llevando casos a los medios. Ahora, en este caso, ¿qué ha estado pasando? Bueno, en primer lugar, los acusados son personas públicas. Los crímenes que se están imputando son contra el erario público. Y obviamente eso ha despertado el interés de la nación dominicana. Es un caso de alto interés público.
Pero además, la Procuraduría General de la República lo ha llevado desde la prensa. Entonces, cuando tú tienes una Procuraduría que sin precedentes te lanza una acusación con un discurso a la nación, eso yo no lo había visto nunca en mi vida. Yo no sé si usted, que tiene más experiencia que yo, ha visto eso alguna vez en la vida. Pero además de eso, una Procuraduría que tiene una estructura de asesores para sostener mediáticamente el caso, pues obviamente uno tiene que salir a responder. Porque, por ejemplo, se maneja hasta que los americanos están interesados. Bien. Se mete presión de mil maneras. Bien, y entonces, doctor, hay que edificar la población. Yo quiero darle las gracias, pero yo quiero hacer una cita al doctor Taveras para 2 programas de televisión, para que nos cuente su experiencia como director de migración, pero más que eso, sobre la última parte que usted, ¿cómo es posible que un Estado, un ministerio público esté seccionando un proceso en el que se cuestiona primero a República Dominicana, segundo, todos los poderes públicos están siendo cuestionados, y no solamente del 2012 para atrás, sino desde que llegó Odebrecht hasta hoy se está cuestionando la operación Odebrecht, que por cierto no ha sido la peor de las operaciones que se han llevado a cabo en República Dominicana. Ahí mismo tuvimos el caso de Barrigol, de oro nuestro, recursos no renovables en que no se le dio un contrato. Entonces, quisiera decirle, ¿cuál es la visión suya para nosotros hacer, no sé si un panel o algo, a ver, qué está pensando el Ministerio Público y el mismo gobierno, de que si se está cuestionando a todo el mundo, ¿por qué vamos a cuestionar a quien quiere Odebrecht? Doctor, gracias. Gracias a usted, doctor, con muchísimo gusto. Cuando usted quiera, sabe que estamos a la orden.